Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan este subsegmento Reflexiones? Como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que es, ¿verdad?, el estudio que hemos estado haciendo acerca del libro de los Hechos. Y nos encontramos la última vez que lo dejamos en el capítulo 10, 16, y vemos claramente cómo aquí en la visión que tiene, ¿verdad? Pedro, el Señor pues le dice que tiene que visitar a una persona y lo van a buscar. Si vemos Hechos 10, 14, dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué pasa? Que el Señor, en una visión, Pedro, nos mandan a visitar a Cornelio. ¿Qué pasa? Que Cornelio es gentil, pero un hombre temeroso en Cesarea, un hombre centurión, ¿verdad? Era piadoso y temeroso de Dios, pero mandan a Pedro para que vaya allá, y él realmente, como el cristianismo era entre los judíos, pues él, y la misma ley hablaba de no juntarse con gente, ¿verdad?, que no eran de la misma, vamos a decir, judío. Pues Pedro no quiere ir, pero entonces esta voz aquí en el 16 le dice, en el 15, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces dice el verso 17 del 10 de aquí, de Hechos: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa del Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo lo he enviado. Entonces aquí, esta visión que Pedro tiene es confirmada con estos hombres que vienen a buscarlo. Como decíamos, él estaba perplejo en el 17, era que la visión celestial de Pedro contradecía la ley. ¿Por qué contradecía la ley? Bueno, porque la ley no quería que se juntaran con gente impuro, ¿verdad?, en la ley. Pero aquí, como tenían a los gentiles, pero aquí la misma visión le dice: no ve. Y aquí se combina con ellos. Entonces dice el verso 21: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, Pedro, que no quiere ir, ahora esta persona dice: no, lo que pasa es que Cornelio necesita escuchar palabra del Señor, que ha sido enviado por un ángel. Entonces, dice el 23, entonces haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. ¿Qué podemos ver aquí? Mire, Pedro, ¿qué pasa? Había comprendido la nueva revelación de Dios, y por tanto ya no temía confraternizar con un gentil. Porque recordemos que era que en ese tiempo los gentiles, los judíos no, ¿verdad? Pero aquí, al combinar la visión que él tuvo, el sueño que él tuvo, el que tuvo Cornelio, entonces estos hombres lo hospeda. ¿Por qué? Porque ya él no temía confraternizar con un gentil. Usted puede ver a Hechos 9:43, que dice, Hechos 9:43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Porque ya él había entendido qué quería el Señor. Dice realmente aquí
el verso, entonces donde estamos leyendo, en el 10, entonces el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a su pariente y amigo más íntimo. Pedro accede a ir donde Cornelio. Entonces ahora, allá Cornelio lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Realmente, ¿cómo lo estaba esperando? Con los brazos abiertos. Porque estamos esperando a esta persona. Realmente, estamos esperando a esta persona. Entonces, él convocó a su pariente y amigo más cercano para que escuchen la palabra del Señor, lo que Pedro va a decir. Cuando se va a predicar la palabra del Señor a algún lugar, a usted que no es cristiano, que me está escuchando, siempre convoque más personas para que oigan las buenas nuevas. Y aquí realmente esto fue lo que se hizo. Ahora, hay algo que yo quiero, y este es el punto del día de hoy que quiero analizar, y es que en el 23, dice el 10:23, entonces, haciéndolo entrar, los hospedó quien Pedro a ellos, ¿la? Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. El punto que quiero ver aquí, ¿por qué Pedro se lleva a algunos de los hermanos de Jope? Pedro llevó consigo a 6 creyentes circuncidados de Jope. ¿Qué Pedro se lleva a 6 hermanos? ¿Por qué se lleva a 6 hermanos? Estos van a servir como testigos de lo que va a pasar aquí. Ahora él se lleva a esta persona. Recuerden que los judíos, ¿verdad?, pues no quieren juntarse con los gentiles. Entonces ahora Pedro se lleva a estas personas que luego vamos a ver con la palabra, vamos a detallarla bien para que vean o veamos por qué se lleva a estas 6 personas. Vamos a dejarlo aquí. Realmente vemos entonces cómo ahora Pedro llega a donde Cornelio en el verso 24, que es donde vamos a empezar en el próximo programa, ¿verdad? Y vemos también cómo al entrar allá, los parientes y amigos más íntimos lo invitó Cornelio, ¿verdad?, para que lo convocó, para que oyeran lo que Pedro va a decir. Bueno, vamos a dejarlos aquí. En el próximo programa vamos a leer del 24 en adelante. Que el Señor nos ayude a entender esta palabra y no solo entenderla, sino a ponerla por obra. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.